hermanos, ¿qué es darle gloria a Dios? Es reconocerle lo que Él es y lo que Él hace. Dice que le adoramos por lo que Él es y le alabamos por lo que Él hace. ¿De qué le pudieras dar gloria a Dios hoy? Por la vida, por tus hijos, por un milagro, porque hoy puedes respirar. Amén. Por eso hoy le podemos dar la gloria a aquel que lo merece. Nos ponemos de pie un momento, por favor, si puedes ponerte de pie y saludar al que está a tu lado nuevamente. Salúdalo, buenos días, Dios te bendiga. Nos da mucho gusto tenerles hoy en esta reunión. Qué gusto verles. Les damos la bienvenida a los que hoy nos visitan y los que somos de casa igual. Nos gozamos en poder reunirnos como iglesia para adorar. Amén. Ahora sí puedes tomar tu lugar con todo respeto. Nuestros niños pasan a la escuelita, gracias a Dios, y van a recibir la enseñanza y los padres, los adultos, nos quedamos a estudiar. La iglesia es la escuela. ¿Puedes decirlo en tu mente? La iglesia es la escuela de la vida. Aquí no vienes a aprender matemáticas, ¿sí? Sociales, aunque aprendemos algunas cosas, pero aprendemos cómo Dios nos creó, ¿sí? Cómo Dios se dio a conocer y hemos estado avanzando en el conocimiento. Ya sabemos que el Dios que creó los cielos y la tierra se dio a conocer a la creación. A todo lo que Él creó, el Dios que lo creó, se dio a conocer y usó dos maneras. Lo hemos aprendido. De este lado, ¿cómo se llama la primera manera? La revelación natural. Y de este otro lado, ¿cuál es la segunda manera? La revelación especial o la revelación escrita. Entonces, Dios se dio a conocer a su creación a través de los cielos, la tierra, el mar. Cuando tú ves los cielos, ¿qué decían nuestros antepasados? El Dios del sol, el Dios de la luna. Hasta ahí llegaba su conciencia. Nosotros creemos en el Dios que creó el sol, la luna y las estrellas. Y hasta ahí llega nuestra capacidad humana. Pero Dios se dio a conocer a través de la revelación escrita y nos mostró en su palabra quién es Dios. ¿Cuál es el propósito por el cual está usted en la tierra? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto divorcio? ¿Por qué hay tantas cosas en el mundo? Y la gente dice, hey, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Sí? Antes de entrar al tema, en Juan capítulo 8, 18, si quieres ver a tu Biblia en lo que te cuento esta historia, dice que había un joven recién convertido, muy animado, muy gozoso, se convirtió al Señor y traía su Biblia para todos lados. Y fue con un peluquero y se fue a cortar el cabello, pero el peluquero era ateo. Y cuando vio al joven con la Biblia en su mano, dijo, ahorita lo voy a cuestionar. Y le dice, ¿tú crees en Dios? Y el joven dice, sí, claro que sí. ¿Y has visto a Dios? Pues no. Y si Dios existiera, ¿tú crees que existieran las guerras? ¿Tú crees que existieran los divorcios? ¿Tú crees que existiera la maldad? Dios no existe, muchacho, deja esa Biblia. Te están lavando el cerebro. Y el muchacho no tuvo argumentos para poder decirle al hombre que cómo era su Dios. Y dice que salió triste de, de la peluquería y a la vuelta de la peluquería se encontró un mendigo greñudo, barbón, bigote, todo así. Y le dice al mendigo, oye mendigo, ¿tienes hambre? Y le dice, sí, te invito de comer, pero hazme un favor. Dice, sí, lo que sea, con tal que me des de comer. Acompáñame a la peluquería, dice. Y ya después, igual y te corto el cabello y te invito a comer. Sale y entra nuevamente el muchacho con el greñudo a la peluquería y le dice, señor peluquero. Y voltea el señor.
Le dice, ¿sabe qué? Los peluqueros no existen. ¿Cómo no? ¿Y yo? ¿Quién soy? Yo soy peluquero, te acabo de cortar el cabello. No, los peluqueros no existen. Si los peluqueros existieran, mira este greñudo, mira este barbón. Si los peluqueros existieran, ¿por qué hay tantos greñudos? Ah, muchacho, lo que pasa es que este greñudo tiene que venir a mi peluquería, tiene que venir a mí para que yo lo rasure, lo corte, lo afeite y lo deje guapo. Le dice, bueno, pues así es Dios. Dios sí existe. Lo que pasa es que la gente no va a Dios. Y la condición de pecado del hombre es por la ausencia de Dios. No está Dios en su vida. El hombre, ¿qué tiene que hacer? Ir a Dios. Pero como siente vergüenza, culpa, dice, no, Dios no me va a escuchar. Y Dios te dice, hey, acércate a Dios y yo te voy a rasurar. Yo te voy a alinear, yo te voy a ayudar. Como esté tu corazón, aquel que creó el corazón lo puede transformar. ¿Lo crees? Yo lo creo, por eso nos reunimos. Amén. ¿Existe Dios? ¿Existe la maldad? Sí, pero porque están lejos de Dios. Amén. Y tú que ya conoces el camino, tú puedes agarrar a alguien y decirle, ven, conozco el camino. Vamos y llevarlo a los pies de Jesús. Él es el camino. Amén. Él es la verdad y Él es la vida. Por eso nos da vida. Aquellos que un día estuvimos muertos en vuestros delitos y pecados, nos dio vida para adorarle. Amén. Reconocerle y ahora aprender más de Él. ¿Sale? Entonces vamos a aprender más de Él. Estamos en el Evangelio de Juan, por favor. Vimos la clase pasada la oración sacerdotal que está en el capítulo 17 y hoy veremos por qué entregaron a Jesús. Hubo un hombre que entregó a Jesús. ¿Quién fue? Judas. Aprendimos un poco de él. Pero hubo dos hombres principales, de los principales sacerdotes de esa época, que ellos eran los encargados de llevar a la gente a Jesús. ¿Cuál es la función de un sacerdote, de un ministro de Dios? ¿Llevarte a él mismo? ¿Llevarte a la iglesia? No, llevarte a Jesús. Esa era la función del sacerdote, llevar al pueblo a conocer a Dios. Y ellos no les importó eso, le importó más sus negocios, ¿sí? Su monopolio religioso. Y hay muchos hoy en día que prefieren guardar su monopolio que llevar a la gente a Jesús. Prefieren que dependan de un pastor. ¿Quieres orar? Ven, yo oro por ti. No, te tengo que enseñar cómo tú debes orar, porque tú tienes que tener una relación personal con Jesús. Y te tengo que mostrar cómo llegar a Jesús y cómo llegar a Dios. Yo trabajo en un hospital y la gente cuando está enferma se hace más sensible. ¿Sí? Cuando está enfermo como que buscas a Dios y la gente lo recomienda, busca a Dios. Pero yo les digo, para que usted pueda llegar a Dios, hay un camino. El único medio para llegar a Dios es Jesús. Y le enseñas el camino. Amén. Y vimos y vamos a aprender en el capítulo 18 dos personajes que entregaron a Jesús. Judas, que fue un discípulo de Jesús, y el monopolio religioso llevado por Anás y Caifás. Entonces, ¿quiénes son esos? Ahorita los vamos a conocer conforme a las escrituras. ¿Sale? ¿Qué hemos visto? Pásalo. Hemos visto en el Evangelio de Juan desde su nacimiento, ¿sí? Y ya avanzamos su propósito del libro, que era revelarnos a Jesús. Vimos milagros, convirtió el agua en vino, sanó paralíticos. Un hombre se le presentó y le dijo, tengo un amigo enfermo. Y solo dijo la palabra y el amigo sanó. ¿Sí? Dios trasciende el tiempo, el espacio, la naturaleza, caminó en el mar. Todo eso vimos en ese recorrido.
Ya muchas enseñanzas o todas están en YouTube, las puedes ir viendo. Y estamos a la víspera, en la noche, para amanecer, para que llevaran a Jesús a la crucifixión. ¿Qué pasó antes de eso? Hubo la cena, ¿recuerdan? En la cena Jesús le lavó los pies para mostrarles que él venía como un rey siervo. ¿Escuchaste? Dios nos pone a nosotros y nos dice que somos reyes y sacerdotes para Dios, pero somos reyes siervos. En muchas iglesias se te da el título, es que usted es un rey, usted es una reina. ¿Y a los reyes del mundo qué? Se les sirve. No, los reyes y las reinas de Cristo sirven. Amén. Nos han cambiado el sistema. Usted vino a servir a este mundo. Dice el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y cuando usted sirve, usted encuentra su propósito. Amén. Entonces Jesús les enseñó el orden, ser un buen siervo. Después de eso, iba rumbo al huerto de Getsemaní. Y Juan nos narra algunas cosas que no narraron los primeros 3 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, ellos, y estamos viendo Juan. ¿Sale? Ok, vamos al texto y vamos a caminar. Dice en Mateo 1:21, si lo pudiéramos leer todos a la cuenta de 3, mira la pantalla, por favor. 1, 2, 3. ¿Qué significa el término Jesús? Salvador. Amén. María le debió de haber puesto a Jesús como primogénito José, pero no tomó el nombre del primogénito, sino el primogénito de Dios. Dios tiene un título que es Salvador y Jesús es el Salvador. Y desde ese inicio se le dio una promesa a María y le dijo, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Jesús significa Salvador, porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Hoy hay gente que está en las cárceles. Hoy hay gente que está en los anexos. Hoy hay gente que tal vez está atrapada en sus casas, no lo dejan salir. Pero el pecado, hermano, tú puedes estar libre de una cárcel y ser esclavo del pecado. Dice que el que practica el pecado se hace esclavo del pecado. ¿Sí? Por eso nosotros, Dios quiere que seamos libres, pero no de una cárcel física, sino de ataduras, cárceles espirituales, falta de perdón, ¿sí? Amor y muchos otros pecados que tenemos que a veces practicamos y decimos, yo cuando quiera lo dejo, pero aquel que está atado al pecado, imagínate que este púlpito es el pecado y yo tengo una liga amarrada. Por más que yo me quiera salir, ¿qué va a pasar? La liga me va a regresar y no soy libre. El único que me puede libertar se llama Jesús. Amén. Él puede hacerlo. Entonces vamos a ver qué pasó en esta historia. Vamos a avanzar. Juan 18:1 dice, y habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, el cual entró con sus discípulos. Fue para allá y ahí sucedieron muchas cosas y Jesús oró. Juan no nos los dice, pero dice que Jesús tomó de manera figurada como una copa de la ira de Dios y le dijo a Dios, si es posible, no pase de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad. Al revés, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Dios es mejor que la tuya. Por eso siempre ora, Señor, que se haga tu voluntad. Porque la voluntad de Dios dice que es agradable y es perfecta. ¿Sale? Entonces Jesús iba con sus discípulos
rumbo al torrente de Cedrón. Dicen los geógrafos que le llamaban torrente porque en tiempo de lluvia había un torrencial y en época de invierno se secaba. ¿Sí? Seguimos. Dice, y también ¿quién? Judas, el que le entregaba. ¿Qué sabía Judas? Conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. En el capítulo 13, cuando estaban en la cena, le preguntó Juan, oye, porque Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me va a traicionar. Y Juan se acercó y le dijo, ¿quién es? Y Jesús le dio una clave. Le dice, el que moje mi pan en su copa, ese es. Y va a Jesús y a Judas le mojó su pan. ¿Sí? Y descubrió. Dice que en ese momento entró Satanás y le dijo, ve a hacer lo que vas a hacer. Y se fue, hizo un trato con los fariseos y lo vendió ¿por cuánto? 30 monedas de plata, que era el costo de un esclavo. Imagínate por cuánto lo vendió. Judas que caminó con él, Judas que lo escuchó, Judas que estuvo, el discípulo que tenía que estar con Jesús, le traicionó. ¿Sí sabes por qué? ¿Recuerdas? ¿Cómo se llama el tema? ¿Ya se les olvidó? ¿Por qué entregaron a Jesús? Ese es el tema. Si tienes donde anotar, anota. Tema, ¿por qué entregaron a Jesús? Texto, Juan 18. Y ahí vas aprendiendo porque luego te va a servir de repaso o al rato tú lo vas a enseñar. ¿Sale? Entonces, Judas se fue, hizo un trato y él sabía dónde iba a estar Jesús. Amén. Si nos quisieran atrapar a nosotros, no saben dónde encontrar, hermanos. El cristiano no tiene vidas ocultas, no debe tener vidas ocultas. ¿Sí? Tiene su GPS activo, no tiene claves en el celular. Bueno, sí, pero la comparte con su esposa. Y si no, algo oculta, ¿no? Entonces, él sabía dónde se iba a encontrar Jesús. Y mira con cuántos vino, porque sabía el poder que había en Jesús y sabía quiénes eran sus discípulos. No creas que sus discípulos andaban con la areola, ¿no? Levitando. No, eran hombres como tú y como yo que estaban siendo perfeccionados. ¿Hay áreas de tu vida que falta perfeccionar? ¿Quién alza su mano? Yo, tú, todos necesitamos ser perfeccionados. Y entre más tiempo pasemos con Jesús, va a ser más rápido. ¿Sale? Seguimos. Dice, Judas pues, tomando una compañía de soldados romanos y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí, ¿cómo? Con linternas y antorchas y armas. Eso no nos dice los otros evangelios, Juan sí. Entonces, cuando tú comienzas a leer las escrituras, tú comienzas a ver. A mí no me gustaba leer, no me gustaba, pero cuando empecé a leer, comencé a ver, comencé a imaginar. Y a mí me gusta cuando leo hasta ver los rostros, hasta ver las imágenes, hasta ver el escenario en donde tú estás entrando en esa lectura. ¿Sí? Entonces vemos la noche oscura entre los árboles. Allá se escuchaban los pasos, los soldados, las luces, las linternas que venían. Jesús ya sabía que venían a apresarlo, pero como Jesús conocía a sus discípulos, lo vamos a leer ahorita dice que él se adelantó con ellos. ¿Por qué crees que se adelantó? ¿Qué hubiera pasado si llegan los soldados a prender a Jesús y salen sus discípulos? Se hubieran, no, yo defiendo a Jesús y hubiera habido hasta muertes. Pero dice que Jesús no perdió ni uno. Amén. Dice que aquellos que están bajo su mano,
estamos cubiertos por Él. Si tú estás con Jesús, Él no te va a dejar. Es más, tal vez alguien aquí se había querido ir de Dios. Dios, pero no podrás escapar de Dios. Amén. Se lo digo a alguien específico hoy. Podrás huir de Dios, pero no podrás escapar de Dios. Dios ya te tiene flojito y cooperando. Ya déjate, ya deja que Dios siga haciendo la obra. Amén. Dice entonces que venían, ¿cuántos? Toda una compañía de soldados para uno y otros 11 que estaban ahí. Sí, alguaciles, que esos sí eran judíos, de los principales sacerdotes. Los soldados eran romanos. Y los fariseos fue allí con linternas, antorchas, imagínate el humo. Si tuvieras la escena de fuera, pudieras ver a lo lejos las antorchas, la gente. Y alguien que pasó por ahí dijo, oye, ¿y estos soldados dónde van? Nosotros sabemos a dónde iban. Sigue. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían habían de sobrevenir, ¿qué hizo? Se adelantó porque conocía a su gente. Amén. ¿Sí o no? Tú conoces a tu gente. Pasa algo y tú sales. A ver, ¿qué pasó? Y el esposo está allá atrás. Tranquilo, espérame, yo lo arreglo. O a veces es al revés, a veces es el esposo y la esposa está ahí. "Ah, déjame que yo lo ahorco". Tranquilo. ¿No? Uno conoce a su gente. Jesús conocía a sus discípulos y aún así pasó algo grave. Dice, pero Jesús sabiendo todas las cosas, mira, uno de los propósitos de Jesús, perdón, de Juan, el que escribe el Evangelio, fue mostrar la deidad de Jesús, que Jesús es Dios. El único ser que conoce todas las cosas, que se conoce como la omnisciencia, es un atributo que le pertenece a Dios. Y aquí Juan nos está diciendo en varias ocasiones que Jesús tiene ese atributo, que Él conoce todas las cosas porque Él es Dios. Amén. Él sabe lo que tú piensas. Él sabe lo que hay en tu corazón. Y aún así te ama. Aún así te procura. ¿Sí? Si la persona que está al lado supiera todo lo que pensamos, oh, sí, este hombre está aquí. Amén. Seguimos. Dice entonces, pásalo. Le respondieron, porque salió Jesús y le dijo, ¿a quién buscan? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Ellos conocían a Jesús, los soldados, los alguaciles, tal vez, porque era una persona pública, ¿no? Pero en medio de la noche, muy difícil, por eso llevaban antorchas a ver, y entre la gente tenían que cerciorarse que él era Jesús. Y Judas, que no nos lo dice Juan, Judas se puso de acuerdo y le dijo, al que yo le dé el beso, ese va a ser. Juan no nos los dice, pero ya lo sabemos por los otros evangelios. ¿Sale? Entonces, al que le iba a dar el beso, ese iba a ser el escogido para que todos supieran y lo atraparan. Pero mira esta escena. Jesús le dijo, Jehová, yo soy, se lo dijo. Y, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Ahí estaba Jesús. Y dice que Jesús le dijo, no anden buscando, yo soy. Y mira lo que pasó. Cuando les dijo yo soy, ¿qué pasó? Se sorprendieron y se cayeron. Tú ves las iglesias que los tocan y ¡chuc! ¿Da? En la Biblia solamente hay dos pasajes donde habla que hombres se fueron para atrás. Este es uno de ellos. No verás en las escrituras a Jesús diciendo, vengan, los voy a tocar. Jesús les enseñaba, porque el problema del ser humano es su pensamiento. Por eso Jesús tiene que educar el pensamiento y lo más grave es el corazón del hombre. El único que puede educar el corazón es Dios y es a través de las escrituras. ¿Me escuchaste? Yo estuve en una iglesia así y yo ya hasta sabía quién se iba a caer, porque hay gente que le gusta, ¿no?
Y ya me ponía atrás, chum, pum, y al ratito abren un ojo, no, no puedo parar. Y ya se paraban. No dudamos que Dios te pueda tocar. No dudamos de la obra del Espíritu Santo. Pero la obra del Espíritu Santo no es que te haga caer. La obra del Espíritu Santo es cómo vives después de pararte. Amén. Cómo es tu vida diaria. No es que te caigas, des vuelta, hagas, llores, grites. Yo he visto gente llorar, se llora. Y a la semana ya andan otra vez pecando. Porque no fue un verdadero arrepentimiento. El único que puede cambiar el corazón es Dios. Amén. Y sin que te caigas. Él puede hacer un milagro sobrenatural en tu vida. Y dice que estos hombres, imagínate toda la compañía, ¡tram! ¡Bum! Se cayeron. Y Judas ahí viendo todo, sigue. ¿Y los otros dónde estaban? Estaban ahí cerca, pero Jesús se adelantó. Volvió pues a preguntarles, a ver a quién buscan. Y ellos le dijeron a Jesús, el que es de Nazaret, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo sois, pues si me buscáis a mí, deja ir a estos. No les hagan daño. Yo soy el culpable, a mí. ¿Sí? Dios tiene esa capacidad de guardarnos, de dar su vida por nosotros, de cubrirnos para que no nos pase nada. ¿Sí? A veces nosotros no. Nosotros pecamos y no nos damos cuenta que ese pecado afecta a toda nuestra familia. Esposa, hijos, nietos, bisnietos. ¿Sí? Pero Jesús nos guardó y guardó a sus discípulos. Y mira esta otra escena. Dice, para que se cumpliese aquello de los que me diste, no perdí ninguno. Escúchame algo. Si tú eres de Dios, no te vas a perder. Hay que tiene duda, pastor, y si caigo, y si me alejo. Si tú eres de Dios, no te vas a perder. Amén. Porque Él te va a guardar, Él te va a ayudar. Aunque el pastor no te busque, Él te va a ir a buscar. Él va a usar a quien menos te imaginas y te va a traer a su presencia. Y te va a traer a sus pies y te va a perfeccionar como un buen padre. Amén. Porque al que ama, disciplina, y a veces nos disciplina fuerte cuando somos necios. Dice que la vara es para la espalda del necio. Ay, ¿por qué me va mal? Por necio. ¿Por qué me pasan las cosas? Por necio. Dios trabaja así. Dios usa cosas, enfermedades, circunstancias, para que tú en esas circunstancias busques a Dios. Si tú solamente tomaste la sanidad o tomaste lo que querías y te fuiste, Dios te va a volver a traer. Y va a preparar otra circunstancia para que usted se encuentre con su Dios y camine con su Dios y ande con Él. ¿Sale? Sigue. Dice, ahí vemos el beso de Judas. ¿Te han dado un beso de Judas? Alguien que tú sabes que hablaba mal de ti. Hola, manita. Hasta vuelta. ¿No? Y tú, ay, no lo voy a decir. ¿No? Ay, hola, mucho gusto. O tú has sido la Judas. No, porque ay, fueron las. No, a veces uno es el Judas. Y uno dice cosas y luego te saludan. Hola, hermano, ¿cómo está? Y ya uno dijo cosas. ¿No? Pues Jesús sabía. Y le dice, con un beso me traicionas. Con un beso me entregas. ¿Sigue? Entonces Pedro, Simón, que tenía una espada, ¿qué hacía Pedro con una espada? Hay gente que así luego trae por ahí algo. La desenvainó y mira la sutileza de Pedro. Dice, y le hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Mira la avidez de Pedro que nada más le hizo así. ¡Chuc! ¿Tú crees que así fue? No. Yo creo que Pedro agarró y le quiso volar la cabeza. Pero el hombre que hizo, se hizo un lado y nada más le voló la oreja. Si no le vuela la cabeza. ¿Sí? O sea, le voló la oreja, mano. Pero él se hizo un lado, es lo que muchos teólogos dicen y lo creemos. Él quiso defender a Jesús.
pero a Jesús no se le defiende con espada. La vida espiritual no es con ejército. Algo que tienes que aprender en la guerra espiritual, que un pecado, por más chiquito que sea, ¿qué va a pasar? Va a crecer. ¿Escuchaste? En el mundo espiritual, un pecadito se va haciendo un pecadote. Esa es su naturaleza. Y ese pecado va a traer otros pecados. Y si tú ves a alguien en pecado que tiene problemas contigo, ora por él. Su pecado solito lo va a destruir. No te pongas a pelear con un pecador. ¿Escuchaste? Su propia maldad lo va a consumir. Su propia naturaleza lo va a hacer más cosas malas y su pecado caerá sobre su cabeza, dice la Biblia. Tú que tienes que orar si hacen algo contra ti, ora, bendícelo, Señor, abre el entendimiento de este hombre, de esta persona, Señor, mira su corazón. ¿Sí? Mira lo que dijo Jesús. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Porque dice que al que a hierro mata, a hierro muere. Así como tú vives tu vida, la vida es como un espejo. Si tú te paras al espejo y le sacas la lengua, ¿qué va a hacer el espejo? Te va a sacar la lengua, porque si tú actúas de una manera, el mundo te va a reflejar lo que tú haces. Y Jesús le dijo, no, esto no es con violencia. Yo tengo que pasarlo, yo tengo que ir a la cruz, porque tengo que morir por sus pecados. Amén. Y todos se salvaron y solo se llevaron a Jesús amarrado. ¿Era necesario amarrarlo? No, pero ellos no sabían, lo llevaron. ¿Sigue? A partir de ese momento, hermanos, Jesús vivió su martirio solo. ¿Me estás escuchando? A partir de ese momento, vivió su martirio solo. Ya no tuvo discípulos, gente a su lado. Ahora él, como hombre, ¿sí?, se despoja de su deidad y como hombre fue a la cruz. Porque Jesús venció como hombre, no como Dios. Y se dejó insultar, vituperar, escupir, dice la Biblia, por nosotros. Amén. Así nosotros un día pasaremos cosas solitos. Pastor, no, no está el pastor. Hermano, nadie ora por mí, nadie viene. Es que ese es usted. Esa prueba es como a los niños chiquitos, ¿no? Cuando empiezan a caminar para que agarren confianza, ¿qué le dice? A ver, un solito. Y ahí va, y ¡pum! A veces se caen, pero a veces no. Y aprenden y avanzan. A veces Dios así nos hace a nosotros en la vida espiritual. A ver, un solito. No hay pastor, no hay iglesia, no hay nadie. Pero es que Dios quiere que usted confíe en su Dios. Amén. Se agarre de Él y Él lo sostendrá. Y cuando salga de esa prueba, usted sale bien, no sale sentido con nadie. Nadie me vino a ver. No, manito, porque usted supo, usted entendió que fue un solito de Dios. Yo he pasado muchos solitos y nadie, ni mi esposa. Hay cosas que tú no puedes contar a veces y la vives solo, pero a veces es Dios permitiendo para que usted crezca. ¿Sale? A partir de ahí, ya Jesús vivió su proceso solo. Dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos lo prendieron y lo ataron. Y se lo llevaron como un preso de alto calibre y bajaron hasta Jerusalén. ¿Sale? ¿Seguimos? Y y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás. Ahorita te explico. Pero era el sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? Caifás. ¿Quién era Anás? Su suegro. Eso me gusta que saben. Porque ahí está. Porque su suegro, que era Anás, él fue sumo sacerdote antes que Caifás.
O sea, el suegro era el sumo sacerdote. ¿Y quién heredó el negocio religioso? El yerno. ¿Sí? Y así pasa a veces, ¿no? Le heredan. Cuando es un llamado está bien, pero cuando no, no. ¿Sigo? Era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo, porque Jesús estaba alborotando a la gente. Entonces ahí está, Anás era el suegro, él era el sumo sacerdote. ¿Sabes lo que es un Sanedrín? Otra vez, ¿sabes qué es un Sanedrín? No, para los fariseos, ellos tenían su cúpula religiosa. Entonces, un Sanedrín se compone de 70 ancianos. De esos 70 ancianos, 5 son ancianos principales y un sumo sacerdote, que es el que toma las decisiones de todo el Sanedrín. O sea, de la secta de los fariseos, es el que está encargado de la vida religiosa de esa época. Ellos tenían que llevar a la gente a Jesús. ¿Sí? Ellos tenían su religión, ellos tenían su negocio, porque la gente iba al templo a hacer sus sacrificios y para poder hacer un sacrificio tenían que comprar un cordero. Pero si tú traías el cordero de tu casa, por lo regular no pasaba la inspección. Entonces ya mucha gente no llevaba sus corderos, le compraba a a la familia de Anás y Caifás, que eran los empresarios de ahí. Aparte, si tú venías con una moneda extraña a Jerusalén, había mesa de cambistas. Tenías que cambiar tu moneda a la moneda de Jerusalén, comprarle, o sea, era un negocio que ellos tenían. Ellos tenían que llevar a la gente a Jesús, pero le interesaba más su negocio. La pregunta del tema es, ¿por qué entregaron a Jesús? Por 30 monedas. ¿Por qué lo entregó Anás y Caifás a Pilato? Por su negocio. Porque la gente, hermanos, tiene su mirada en lo temporal. Amén. No tiene su mirada en lo eterno. Y pueden satisfacer un placer temporal por cosas eternas. Amén. Dice la Biblia que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Y uno por satisfacer su placer toma algo temporal, pero pierde cosas eternas. Los ladrones, ¿sí? ¿Qué más? Los ávaros, y menciona la Biblia los pecados que nos impiden llegar a Dios. Entonces, por las cosas materiales dejamos de buscar a Dios. Hay gente, hay iglesias que su énfasis es el dinero. ¿Quiere usted recibir un favor de Dios? Venga y pacte con Dios. Y qué casualidad que el pacto es con dinero. Pero un pacto que duela, hermano. O sea, que a ver cuánto trae hoy. Tráigalo al Señor y va a ver que su hijo va a cambiar. ¿Y cuántas mamás quieren que su hijo cambie? Muchas. Mi hijo está mal, Señor, sí, lo que traigo. Y vas y das. Y te roban. Cuando Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón. Dios quiere tu vida. A veces las mamás le hacen más daño a los hijos. Quieren que el hijo cambie y la del problema es la mamá. Los hace irresponsables, los hace. Entonces, Señor, cambia mi corazón. Y cuando una madre, un padre entiende su papel de padre, de madre, va a amar a su hijo, a su hija con un amor adulto, que disciplina, que corrige, que ama y expresas tu amor. Cuando te dicen cosas que no deben, regreso. Entonces ellos, que eran los encargados, estaban buscando que Jesús fuera crucificado, muriera. Y como ellos, el pecado de Jesús no era tan grave para crucificarlo, lo llevaron a Poncio Pilato, porque él sí podía matarlo. Imagínate la religión matando a alguien. ¿Suena lógico?
No, la religión te debe llevar a Dios, te debe llevar a la unidad, a la santidad. La religión, tristemente en la historia, ha matado más gente que los que no son religiosos. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que ser sabios. Sigo. Dice entonces, me brinco al 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás. O sea, primero llegaron con Anás, aunque no era el sumo sacerdote, pero Anás todavía tenía influencia sobre Caifás. ¿Sí me explico? O sea, ya estaba Anás, ya estaba Caifás, pero Anás movía los hilos. Él sabía cómo se movían las cosas. Y nada más estaba Caifás como de imagen, pero el que movía las cosas era Anás. ¿Sale? Dice, llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio, al patio donde estaba Pilato. Era de mañana, ya había amanecido. ¿Qué pasó en ese tiempo? En el tiempo que estaban en casa de Caifás, ellos tuvieron un concilio. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos para matarlo? Y dice que muchos levantaron la mano para decir y acusarle que él blasfemaba y que decía cosas. Eso sucedió antes de este texto, pero lo dice Mateo. ¿Sale? Entonces llegan entonces con Caifás, llegan a la casa de Pilato, ya era de mañana. Imagínate, hermano, que a ti te hablen, tú eres del Sanedrín, 4 de la mañana, Pedro, tenemos junta, hoy a esta hora. No, mañana, no, esto es importantísimo. Y pararon de sus casas a la gente del concilio para tener una reunión. ¿Qué urgencia tenían? Porque venía la Pascua, ¿sí? Y querían matarlo antes de la Pascua. ¿Sale? A ver, hay cosas que no me vas a entender, pero tú sígueme en la historia. Dice, era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua, el sacrificio que hacían cada año. Sigo. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado por eso, pero ¿qué hizo? Y ahí empezó la disputa. Pilato era ciudadano romano, era el emperador de esa época. Roma era el que tenía sojuzgada a Israel. Israel, Jerusalén, no podía hacer nada sin la autorización de los romanos, en este caso del emperador. ¿Sigo? Entonces dijo Pilato, tomadle ustedes y ustedes juzguen nuestra ley. Es un problema religioso, yo no tengo nada que ver, ustedes juzguenlo. Y los judíos le dijeron, imagínate, a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Por eso te lo traemos a ti, para que tú lo mates. ¿Te das cuenta lo grave del corazón del hombre sin Dios? Nosotros a veces no matamos directamente, pero hacemos cosas para destruir a otros. Una hermanita dice que ella tenía su negocio, pero ella vendía cervezas. Dice, yo no tomo, hay a ellos que compran, ¿no? Y su papá fue alcohólico. Gracias a Dios su papá se convirtió. Donde yo vivo, ahí había, porque ya pusieron una casa, había una lomita y ahí se juntaban varios borrachitos del escuadrón de la muerte. Y yo a veces subía y les llevaba comida y nos poníamos a platicar y les predicaba el evangelio. Una vez le dispararon a uno, traía una herida yo iba a curarle la herida y ahí comíamos, ahí les compartía y me hablaban de Dios. No, hombre, Dios es bien bueno, pero con su pachita, ¿no? Sabían de Dios, pero no conocían a Dios. Entre esos borrachitos estaba el papá de esta hermana, ¿sí? Se convierte el varón. Por su situación de salud, ya él tenía cirrosis y muere, pero ya convertido. Entonces esta persona dijo, ¿cómo yo voy a vender cervezas? O sea, yo no tomo, pero yo estoy participando. ¿Sí me explico?
A veces no matamos directamente, pero las cosas que hacemos afectan a otros. Dice, nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir, que lo iba a matar Pilato. ¿Sigue? Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús. A ver, tráigamelo. ¿Sí? Todos los fariseos, Anás y Caifás ahí, y todos los demás, y lo llamó Pilato. Y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Sigue? Pilato le respondió, ¿yo soy acaso judío? O sea, yo no sé por qué te quieren matar. Yo no entiendo cosas de ellos. Yo ni soy judío. Tu propia nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué hiciste? O sea, la gente, tu pueblo te está entregando y los principales sacerdotes te trajeron. ¿Qué mal hiciste? Como para que me trajeran y a estas horas, o sea, de mañana. ¿Qué mal hizo Jesús, hermanos? ¿Qué hizo de mal Jesús? Nada. Dice en Juan 1:12, a los suyos vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahí se cumplió la palabra. Él vino a salvar al pueblo y el pueblo lo rechazó. Pero dice, mas aquellos que sí lo recibieron, aquellos que creen en su nombre, dice, les dio derecho, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios. Nacimos en pecado porque heredamos el pecado de Adán. Nacimos muertos y la muerte, el término muerte significa separación. Todos estamos separados de Dios. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, entonces dice la Biblia que nacemos de nuevo. Nace el Espíritu en nosotros y vuelve la comunión con Dios. Y entonces podemos ser hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. No, somos criaturas de Dios. Dios nos creó a todos. Dios nos ama a todos. Pero a sus hijos tienen herencia, sus promesas y a la vida eterna. Amén. Y ahí le dijo, ¿qué hiciste, hombre? Respondiendo Jesús le dijo, y eso es algo que nosotros tenemos que entender como cristianos. ¿Qué le dijo? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Usted, si es cristiano, es ciudadano del reino. Está en la tierra con un propósito. Usted es un embajador del cielo para llevar a la gente al reino de los cielos, para predicarles el evangelio. Yo soy enfermero, trabajo en un hospital, pero mi trabajo es llevar a la gente a Cristo. Cuando me entero que alguien está enfermo, ahí voy. Bueno, hay muchos enfermos, ¿no? Ahí voy y les predico. A veces les digo, buenas noches, soy fulano, vengo de parte de Dios. Y hasta se me quedan viendo, ¿viste? Está loco. Viene de parte de Dios. ¿No? Pero yo sé a qué Dios me llamó. Tú debes de saber a qué Dios te llamó. Tú no eres de este mundo. Y dice una, con razón, este no es del mundo. No, en lo espiritual, hermano. Usted tiene propósitos eternos. No sea tan materialista porque lo material se va a quedar. Por eso sufre mucho porque está muy arraigado a lo material. Tiene que cuidarlo, administrarlo. Pero un día, ¿a quién le va a quedar la casa? A la yerna, ¿no? Al nuero, a la nuera. ¿Y cómo? No, pero usted tiene propósitos
eternos. Dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, pero yo no soy de este mundo. Sigue. Para Pilato era algo extraño. Avanza, por favor. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Sigo? Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Aunque él era un rey, un emperador, un César, él no conocía muchas cosas. ¿Qué es la verdad? ¿Qué pudo haber pensado Pilato con esa plática? Que alguien te diga que no es de este mundo. ¿No? Tú estás platicando con un cristiano y no, es que yo no soy de la tierra. Estás loco. ¿Sí me explico? O sea, mira la vida de Pilato. Me traen a este hombre para que yo lo mate, pero yo no veo un pecado grave. A mí se me hace que está mal. O sea, no. Pero su esposa ya había tenido un sueño, dice, que le tormentaba y le dijo, no lo mates. Háganle caso a las esposas, varones. Las hermanas, amén. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, ¿qué? Yo no hallo en el delito. Amén. Él no murió por sus pecados. Él murió por tus pecados. Para ser salvo usted tiene que cumplir toda la ley. No se puede. Jesús la cumplió. No se halló delito en él. Ganó la salvación y ahora se la regala a aquel que cree en él. Amén. Sigue. Mira lo que hizo este hombre. Pero ustedes tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Apelo a su costumbre. En esta fecha ustedes sueltan a uno. Sí, pues vamos a apelar a esa cláusula para soltarlo. Yo no le veo delito y que siga con su locura. ¿Sigue? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. ¿Sí? Y no era cualquier ladrón, era un malvado, era un perverso que estaba en la cárcel. Y dijo Jesús, vamos a traer a Barrabás y vamos a traer a Jesús. Yo apoyo a Jesús porque él no ha hecho nada. Es más, ha ayudado a la gente, ha sanado gente, ha hecho milagros. No creo que escojan a Barrabás. Y se los puso. ¿Y qué crees que escogieron? A Barrabás. Oye, pero te va a robar. Pues a Barrabás. ¿A cuál quieres? ¿A un cristiano o a un tatuado así? El tatuado, dicen las muchachas. Pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Entonces nosotros tenemos que ser sabios en qué cosas escoger. Amén. ¿Qué cosas ver? Voy aterrizando en la enseñanza. ¿Cómo se llama el título? ¿Por qué entregaron a Jesús? John Spurgeon decía, se le conoció como el príncipe de los predicadores. Dice que cuando usted vaya a la iglesia, en esa época se quitaba el sombrero. Cuando usted vaya a la iglesia, quítese el sombrero por respeto, pero no se quite la cabeza. En la iglesia usted aprende, por eso le digo, y el título, ¿cuál era el título? ¿Qué estamos enseñando? ¿Por qué entregaron a Jesús? Número uno, por la codicia de la persona, por la codicia de los empresarios religiosos. Hay gente que no tienen iglesia, tienen empresas religiosas y están viendo números y más ahora en diciembre, hermano, usted tiene que dar una ofrenda especial, ¿sí? Y tiene que traer 12 semillas, eso no es de Dios.
Eso es robo. ¿Sabes por qué algunas iglesias traen 12 semillas? ¿Por qué crees? ¿Cuántos meses tiene el año? Entonces usted va a traer un billete por año para que el próximo año usted esté bendito los 12 meses. Pero para que usted esté bendito los 12 meses, usted tiene que traer 12 billetes o 12 semillas, que es dinero. Eso se llama brujería en la iglesia. ¿Cómo, pastor? Eso es brujería, hermano. Voy a darle a Dios para que Dios me ve. ¿Quién dice usted que va a llegar enero? Esperemos que lleguemos a enero, ¿no? Pero usted no puede pactar con Dios porque usted no sabe si va a vivir. Dios es el que hizo un pacto con nosotros para salvarnos y no solo darnos un año nuevo, darnos una eternidad con Él en el cielo y vendremos con Él. ¿Sí me explico? O sea, mucha gente hace negocio en las iglesias cuando lo que Dios quiere es su corazón arrepentido para que su vida cambie, su familia cambie, sus hijas, sus hijos, su entorno, porque solo Dios puede hacerlo. Dice entonces que esta gente vendieron a Jesús. ¿Por qué más sucedió eso? Para que se cumpliese la escritura. Era necesario estos personajes para que se cumpliese. Amén. Para que sucediera. Y ya estamos a un paso después de este acto. A Jesús lo van a torturar y lo van a llevar. Y eso le explicaré la próxima semana. Pásame la imagen, si me ayudas, Paco. Quiero que veas esta escena, por favor. Esta escena que te voy a narrar. ¿Qué crees que le iba a pasar a Barrabás? Él era un reo de muerte. A Barrabás lo iban a matar. Entonces, como a Jesús lo querían matar, Pilato tenía que agarrar a alguien en ese mismo nivel de juicio. ¿Sí me explico? O sea, Jesús lo iban a matar. Entonces yo no voy a agarrar a cualquiera. Tengo que agarrar a un ladrón que ya esté con ese veredicto de muerte. O sea, no era cualquiera. Ahora imagínate tú en la cárcel con un veredicto de muerte. Don Martín, antes de la Pascua lo vamos a matar. ¿Cómo estarías, hermano? ¿En qué pensarías? Si tienes esposa, hijos, ¿cómo crees que estaba Barrabás? Me van a matar por mis pecados, por mi maldad. Dice la Biblia que todos somos condenados a muerte. Nosotros estamos en la condición de Barrabás. Cada historia, escúchame esto, y esto es extraordinario. Cada historia que aparece en la Biblia, cada pequeña historia nos muestra la gran historia. Y en ese acto se salvó a un pecador. Amén. Ahora imagínate en la celda, Barrabás ahí triste. Don Barrabás, salga. ¿Y ahora qué pasó? Lo vamos a sacar al pretorio, delante de la gente, y le vamos a dar una oportunidad de vida. ¿Una oportunidad de vida? Sí. Tal vez hoy usted seas libre de la muerte y no lo maten. Pero lo van a comparar con otro. Con otro. ¿Quién más malo que yo? A lo mejor hay alguien más malo que yo. Cuando sale Barrabás y ve a Jesús, ¿qué crees que dijo? No, ya. ¿Cómo me comparas con Jesús? Van a escoger a Jesús. Él es bueno. Él hace milagros. Yo soy un pecador. Yo, no, hombre, ¿para qué me dan esperanzas de vida si me van a matar? ¿Para qué me dan esperanzas de vida?
No, no, no. Y Barrabás estaba destrozado. Le dieron una esperanza y esa esperanza se fumó. ¿Cuál fue su sorpresa cuando dijeron, ¿a quién quieren? Todos. ¿A quién quieren? Estamos en la escena, hermano. Estamos en el escenario. De cuenta que están aquí. ¿A quién quieren, iglesia? Esa. Estamos. A Barrabás. Y Barrabás. A mí. Oye, pero yo no merezco el perdón. Yo no merezco la vida. Yo merezco la muerte. Hermano, cuando alguien entiende esa condición, que usted que está en pecado está destinado a la muerte, que la vida que lleva, si no ha muerto hoy, morirá en pocos días. Por el pecado, su propia maldad lo va a destruir y te dan una oportunidad de vida. Y Jesús sabía que lo escogerían a él. No dudo que Jesús lo volteara a ver. Un like, otra oportunidad. Muchos hermanos, Dios nos dio otra oportunidad. Barrabás, ¿qué está haciendo con su vida? ¿Sabes a quién le hablo? ¿Qué estás haciendo con tu vida si estabas en una condición tan miserable? Que ahora Dios te dio otra oportunidad hace años y no la está aprovechando. Judas tenía que hacer más discípulos para llevarlos a Jesús y lo vendió. Los sumos sacerdotes, hermanos, tenían que estar ganando almas para Cristo. Tenían que quitar cualquier obstáculo para que la gente fuera a Jesús. Amén. Nosotros no diezmamos y no diezmamos porque la Biblia lo enseña, el diezmo era para los judíos. Hay gente que viene y me dice, diezman, no diezmamos. Mira, la gente que no conoce de Dios descansa. ¿A poco no diezman? Porque lo primero que piensa la gente cuando llega a una iglesia, ahí te van a robar, ahí piden diezmo. Y nosotros quitamos obstáculos. No hay. Dicen, ven a Cristo y eres libre. Vengas a Cristo. Y en Cristo te dice, si no diezma estás en maldición. Entonces, ¿dónde está la libertad? Usted es libre. Amén. Y en esa libertad usted se entrega a Jesús. Y Dios hace la obra. Si usted deja que Dios obre. Amén. Los que debían demostrar a Jesús, lo vendieron. Sí. Ahora, en cada predicación hay una aplicación. ¿Cuál es la aplicación de esta historia? ¿Quién es usted? Yo me puedo poner como los sacerdotes porque soy pastor. Tal vez yo estoy siendo obstáculo para que otros lleguen a Jesús. Tal vez usted es discípulo como Judas y no está haciendo su trabajo. O tal vez usted sea un Barrabás, que tal vez hoy Dios le diga, hey, usted no merece la salvación, usted merece la muerte. Pero hoy vamos a preguntar, ¿a quién quieres? Y usted escogería ser como Barrabás o escogería a Jesús. Y le pudiera decir, ¿quién pudiera decir hoy, yo escojo a Jesús? Yo escojo sus caminos. Pero tienes que morir. Sí, moriré a mis pecados, pero ahora viviré por Él. Amén. Ahora me hago un discípulo de Él. Y dice que Él toma de lo vil, de lo menos preciado, lo que no tiene precio, para avergonzar a los sabios. Amén. Vamos a orar. Te cuento una anécdota personal. Hoy sé mucha Biblia, o sea, sé mucha Biblia en el contexto, algo que yo le pedí al Señor, ¿cuándo voy a aprenderme un versículo? Cuando Dios me alcanzó, yo venía saliendo de las adicciones, a mí se me olvidaban las cosas. Una vez me encontré 20 pesos en mi pantalón, metí la mano, 20 pesos, me encontré 20 pesos. ¿Quién cree que puso los 20 pesos?
Pues yo, pero ya se me olvidaban las cosas. Dios me dio otra oportunidad de vida. Yo cuando veo a los loquitos en la calle, ahí me veo, mira, ahí va Martín. Porque si no, Dios no me hubiera cambiado, a lo mejor, si es que viviera, ahí me hubieras dado un peso, ¿no? Un sándwich. Si ves a Martín ahí, invítale algo, ¿no? Pues Dios me rescató. Yo no sabía mucha Biblia. Una ocasión en el hospital, yo entré a trabajar de intendencia. Hoy soy enfermero, 7 años estuve de intendencia. Entro a un cubículo de diálisis, con mi trapeador, barriendo. Y me encontré una señora hinchada por insuficiencia renal. Y el Señor me dijo, háblale. Pero yo no sé mucho de Dios, ¿yo qué le puedo enseñar? Y me acerqué y lo primero que le dije, señora, ¿usted cree que todos somos hijos de Dios? Me dice, sí. Yo, pues no todos somos hijos y le empecé a predicar el evangelio. Y le dije, ¿usted cree que sea hija de Dios? Y me dice, no, ya no. Ya entendí que no, tengo pecados, me dice. Pero me quiero arrepentir, quiero pedirle perdón a Dios. ¿Qué hago? Pues ahora es el momento. Pídale perdón a Dios, entréguele su vida a Jesús y Jesús puede cambiar su vida. De veras, me dice, le digo, de veras. Y esa mujer le entregó su vida a Jesús. Y lloramos los dos. Salgo del... Y su hija me dice, Martín. Yo, ¿qué pasó? Gracias, me dice. Gracias porque hace rato yo estaba orando. Nosotros somos de Acayucan, dice. Yo estaba orando, mi mamá está enferma. Nosotros somos católicos, pero pues aquí no conozco sacerdote, nada. Yo decía, ¿con quién se va a confesar mi mamá? Y yo me puse a orar. Y a esa hora entraste tú, dice. Y le hablaste de Dios. Dice, mira, yo le pedí a Dios. Y Dios te trajo, me dice. Le digo, ok, pues gracias a Dios. Y me fui al cubículo y pude ver en lo espiritual la escena. Una mujer orando por su madre. Señor, te pido por mi mamá. Te pido, sálvala, envía a alguien. Y Dios, que ve desde los cielos, escuchó la oración. Dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé. Esa mujer clamó. Y yo creo, yo lo vi así. Dios ahí diciendo, ¿a quién envío? ¿A quién mando? Alguien está orando, ¿a quién mando? Mira ese marihuana. Mira ese ex marihuana. Aunque sea eso, yo lo pude ver que Dios me usó. Yo no sabía, yo no entendía el mover del Espíritu. Yo no sabía que el Espíritu Santo es el que te mueve, es el que te pone a hacer las cosas. Yo simplemente entré a hacer mi trabajo y le compartí de Dios. Al otro día en la mañana entré al cubículo a recoger la basura y me dice la señora, hey Martín, ven. Yo, ¿qué pasó? Me dice, oye, anoche soñé contigo, me dice. Yo, ¿qué pasó, señora? Espérese, apenas nos estamos conociendo. No, en serio, me dice. Soñé casi de película, que íbamos por un camino, me dice, y tú me llevabas de la mano. Y yo, de veras, señora, sí, me dice. Y lloramos juntos. Y yo decía, ¿cómo Dios puede ocupar a un pecador? No conocía, hoy sé mucha Biblia. Y a veces te cuento esto porque tú puedas decir, la pastor, pero usted predica porque sabe. Dios te puede usar así como estás. Aunque no sepas Biblia, pero que ames a Dios, que te dejes usar por Dios. Y Dios va a respaldar
su obra. Hay gente que está orando por sus hijos, por su familia. Tal vez usted sea la respuesta. Aquellos que debían demostrar a Jesús fueron egoístas y se quedaron con el evangelio. Pensaron más en sus negocios, pensaron en su sistema y no se dieron cuenta que ellos tenían el tesoro de Jesús. Y solamente Jesús puede salvar a otros. Tú tienes que creerlo, hermano, que usted no es de este mundo, que usted vino a este mundo a salvar a otros, que hay un mundo mejor. Y mientras estamos en este mundo, tenemos un propósito y propósitos eternos. No importa que usted no sepa mucho. Yo decía, Señor, ¿cómo es posible que tú me uses si yo no sé nada? Yo no sé textos bíblicos, yo no sé mucho de ti. Pero ahí me mostró, dijo, ¿a quién mando? Pues a esto, aunque sea. Y gracias a Dios me usó. Y desde ese día, desde que Dios me alcanzó, trato de hacer mi parte. Pero yo tengo un alcance. Usted tiene un alcance. Usted conoce gente. Usted no sabe que en su trabajo Dios la puso ahí con un propósito. Usted no sabe que su negocio está ahí en ese lugar con un propósito. No hay otro negocio más que el de usted. Por eso los puso ahí. Por eso Dios te llevó a ese lugar. Por eso Dios te trajo a ese lugar. Porque no había nadie. Tal vez Dios te llevó a otra ciudad también con un propósito. Pero tú tienes que entenderlo para que puedas ser ese instrumento de Dios. Y no eres perfecto ni perfecta. Estás siendo perfeccionado por su amor. Amén. Y su amor cubrirá multitud de pecados. Su amor te santificará. Su amor te aumentará tu fe. Su amor te llevará a hacer sus obras. Y Él dijo, no los dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, el cual está en este lugar. ¿Lo crees? Él está aquí. ¿Sabes por qué te trajo hoy? Para que tú le conocieras, para que tú conocieras a Jesús, para que no solo vieras un mensaje, sino para que te encontraras con Él a través de su palabra. Y que tal vez tú eras un Barrabás, pero Dios te dio otra oportunidad. Aprovéchala. Aprovecha la oportunidad que Dios te dio. Cierra los ojos, por favor. Dice la Biblia que la unción pudre los yugos. Comienza a hablarle, hermano. Comienza a platicar con Él. Comienza a decirle, Señor, aquí estoy. Ven a mi vida. Te necesito. No sé cómo esté tu corazón, pero Dios quiere sanarlo. No sé cómo esté tu vida, pero Dios quiere restaurarla. Entrégate a Él. Dile, aquí estoy. Cámbiame. Restáurame.